Muy buenas noches a todos, sean cordialmente bienvenidos a una masterclass. Hoy con el título OKR de calidad, del plan estratégico a la ejecución real. Mi nombre es William Ávila y es un gusto para mí, en nombre de Causa y Solución, estar acá con ustedes. De antemano, muchísimas gracias por apartar este tiempo para desarrollar algo que es muy necesario en las áreas de calidad, OKR de calidad. Y vamos a ver también cómo la inteligencia artificial nos puede impulsar enormemente el desarrollo de esta herramienta. Quiero comentarles que este es el paso cero del diplomado Gerencia de Calidad y Procesos, en el que vamos a mejorar los procesos, elevando la calidad, productividad y el desempeño organizacional. Nuestra fecha de inicio es el martes 17 de febrero. Ya tenemos últimos cupos, así que puede aprovechar para solicitar información en esta ocasión que estamos acá conectados. Les comento muy rápidamente el proceso o la ruta de aprendizaje que llevamos dentro del diplomado. Este diplomado se compone de 6 módulos. Estos 6 módulos son desarrollados uno por mes. Comenzamos con gerencia de calidad, luego vamos con gerencia de procesos y mejora continua. También la gestión de proveedores, la vemos en el módulo 3 con el enfoque de calidad. Hay algo que no hacemos comúnmente en el área de calidad y es hablar de la gestión financiera desde la perspectiva de calidad. Cómo calidad le puede agregar muchísimo valor a la empresa y, por supuesto, incrementar el valor de sus acciones. En el módulo 5 también entramos en un tema que normalmente no se ve en calidad: liderazgo estratégico, OKR, KPI y accountability. Esta masterclass, de hecho, es uno de los puntos que se abordan en el módulo 5, el desarrollo de OKR. Y finalizamos en el módulo 6 con mejora continua en sistemas de gestión y procesos. Este diplomado ocupa estas herramientas de inteligencia artificial que ustedes ven acá a la derecha de su pantalla. Y a partir también del módulo número 5 comenzamos a desarrollar un proyecto de mejora. Ese proyecto de mejora es asesorado para las personas que están dentro del diplomado. Vamos entonces aprendiendo y haciendo. Recuerde, nuestro diplomado va a iniciar el próximo martes 17 de febrero. Se desarrolla en este mismo horario, 6:45 a 8:45, un módulo por mes y son 2 clases semanales. Las inscripciones están abiertas, puede aprovechar. Tenemos un descuento del 25% antes del 17 de febrero en los números que están acá en pantalla. Bien, quiero presentarles a mis compañeros y colegas y amigos con quienes hemos desarrollado este tema. Por favor, tomemos en cuenta estas 3 normas de convivencia. Mantengamos nuestros micrófonos en mute. Si hay preguntas, dejémoslas para el final. Puede hacer a través del grupo de WhatsApp o acá a través del chat de Zoom. Si hay algún tema de conexión, nos tienen un poquito de paciencia. Tenemos algunos dispositivos extras conectados como plan B. Bien, la exposición va a estar a cargo del maestro Gustavo Machuca. Él es experto en sistemas de gestión de calidad e inocuidad y mejora continua, con más de 18 años de experiencia en la industria, especialmente en el sector de alimentos cárnicos. Ha liderado programas de calidad, inocuidad y optimización de procesos en multinacionales como CMI, Kimberly-Clark, Heinz-Brand y Unilever, incluyendo la gestión de producción de alimentos y seguridad alimentaria en restaurantes. Es ingeniero industrial con maestría en gestión de calidad, posgrados en gestión de proyectos y marketing, certificado Black Belt Lean Six Sigma. Actualmente se desempeña como consultor, facilitador en causa y solución y docente y asesor en maestrías de nuestras universidades, donde aplica metodologías de mejora continua para impulsar resultados sostenibles. Bienvenido, Gustavo. ¿Nos escucha muy bien? Hola William, buenas noches. Un gusto estar acá con Bueno, ustedes. perfecto. Buenas noches. Y también tengo el gusto de presentarle a la amiga y colega Karime Ardila, que es de Colombia, pero que reside en Estados Unidos. Karime es consultora experta en transformación organizacional, excelencia operativa y gestión estratégica, con más de 15 años liderando proyectos de alto impacto en entornos industriales y multinacionales.
Ha desarrollado su carrera en Kimberly-Clark, donde ha ocupado roles regionales en calidad, auditoría CISO, transformación Lean y transformación digital orientada a datos. Es ingeniera química con MBA, especialista en inteligencia de negocios y Power BI, con amplia experiencia en normas internacionales y sistemas de gestión. Su enfoque integra procesos, tecnología y talento humano para impulsar resultados sostenibles y organizaciones preparadas para el futuro. Bienvenida, Karime. Buenas noches, ¿cómo estás, William? Bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo está el frío por allá. Muy bien, pues bastante, haciendo mucho frío aquí en esta ola invernal en Estados Unidos, pero muy bien, muy feliz de estar aquí en esta sesión con todos los participantes y especialmente en Causa Solución, que es una empresa espectacular para el desarrollo de talento. Gracias, Karime. Sean cordialmente bienvenidos. A ambos los dejo en excelentes manos y a ustedes también les dejo una audiencia que está ahí sedienta de más conocimiento. Gracias. Claro, Bienvenidos. muchas gracias. Adelante, Gustavo. Les cedo el control. Ya se ve. ¿Está en mute? ¿Está en mute, Gustavo? Puse en mute del sol. Bien, decía que más que una clase como tal, yo creo que este es un espacio para compartir con ustedes un poco de la experiencia. Conversábamos antes con Karime al respecto, decíamos, bueno, vamos a tratar de que no sea, a ver, dar una clase teórica, explicar tanto que es un OKR, que seguramente muchos ya lo conocen, no vamos a dejar de hacerlo, pero queremos pues hacerlo un poco eh, más práctico, digamos, como dice acá el subtítulo, con los OKR de calidad, ir del plan estratégico a la ejecución real. Porque muchas veces, y no sé qué me está pasado, que una de las cosas que nos dicen es que hay mucha teoría de calidad, pero ¿cómo lo llevamos realmente a hacerlo, verdad? O sea, muy lindo y todo toda la teoría, pero ¿y cómo lo aplicas en otras? Y es una de las preguntas que también dentro de los cursos solemos hacernos para cuestionarnos y que realmente podamos poner en práctica lo que acá vemos. Y queremos hacerlo a través de un caso hipotético. Imaginémonos todos que cada uno asume el rol de gerente de calidad de ACME, que es proveedor estratégico de empresas como Pepsi, como Coca-Cola, y recibimos reclamos de este tipo, ¿verdad? Las botellas que estamos surgiendo, perdón, que estamos surtiendo, tienen variación en dimensiones. Esto afecta el desempeño en las líneas de llenado, genera retrabajos, desperdicios, un sobrellenado, incumplimiento de especificaciones de llenado, etcétera. Entonces, este es un caso crítico que seguramente muchos nos hemos enfrentado a algo similar. Y la primera gran pregunta es entonces, ¿en qué se vuelve el cliente? ¿Es un socio estratégico o es alguien que le llamamos un jefe de cumplimiento? Nos manda qué es lo que hay que hacer. Karime, ¿te ha pasado algo similar a esto? Muy seguido. En la mayoría de las industrias suele pasar, ¿cierto? Ujú. Y es normal que pase y muchas veces nos tenemos que realmente enriquecer porque cuando pasan estas oportunidades, lo que mejor viene al utilizar precisamente estas herramientas son reducción de esos costos y la mejora continua. Entonces, creo que es muy positivo a veces de estos tipos de situaciones que solemos pensar que no son tan chéveres, que no son tan buenos, pero son súper positivos porque todo lo que acarrea o todo lo que deriva a esa mejora continua, pues enriquece mucho la organización. Y definitivamente debemos ser un socio estratégico, ¿cierto? Ujú. Porque en el momento que somos un socio estratégico, logramos realmente entender cuál es el valor agregado para el negocio y de esa forma, pues vamos a poder potencializar nuestros productos que al final, como consecuencia indirecta, viene siendo la satisfacción de nuestros clientes y obviamente poner nuestras marcas en un mejor nivel buscando precisamente alcanzar la visión del negocio. Ujú. Exactamente. Y a veces nos ha pasado no únicamente siendo proveedores, sino que nos pasa como clientes, de que nos Total. encontramos con, o sea, como clientes ponemos el reclamo
Y es donde viene ahí la importancia de ser socios estratégicos, ¿verdad? No simplemente poner el reclamo, no simplemente te rechazo. En algún momento toca, como socio, diría, acompañar al proveedor en la solución, porque a veces no es tan sencillo de encontrar. Y tenemos algunas cosas eh, que son comunes, digamos, a cualquier sistema de gestión de calidad. La resolución de capas o la resolución de problemas a través de acciones correctivas, acciones preventivas, las auditorías documentales, las normativas, que a veces decimos tanto y calidad, tanto documentación y para qué, qué nos está diciendo el cliente a través de quejas, pero eso nos hace todavía un poco reactivos, ¿verdad? Es decir, eh, ISO está feliz, pero el cliente no tanto, y a veces le quitamos mérito, le quitamos valor a las certificaciones por expresiones como estas, cuando no están así. O sea, realmente si tenemos un sistema de gestión, y especialmente si está bajo algún estándar como ISO o algún otro, deberíamos tener esa satisfacción del cliente. Entonces significa que necesitamos anticiparnos al problema, ¿verdad? Y hacernos dos preguntas clave. ¿Cómo podemos entonces con la inteligencia artificial eh, potenciar la función de un gerente de calidad? Eh, y si queremos quedarnos con un sistema tradicional o con uno moderno, ¿verdad? Y acá seleccionamos 5 errores que son comunes, podríamos listar más, pero consideramos que estos son pues, algunos bastante comunes. El primero, yo creo que ese es como el principal, ¿no? La falta de integración estratégica, donde calidad generalmente se mira como aquel que me retiene el producto, que me pone un montón de procesos, de documentos, ¿verdad? Que están ahí por una ISO porque un cliente la está pidiendo y no lo estamos viendo de una forma estratégica. ¿Ya? Y Correcto. estratégica es alto nivel, es decir, si queremos ser estratégicos es que nos vamos a integrar o somos parte, pieza clave para cumplir el propósito y los objetivos de la organización. Cuando calidad es Sí, vista de esa forma, entonces agregamos valor, ¿cierto? sí, exacto. Y sobre todo que tenemos que pensar que el problema no son las ISOs o son los procedimientos o son la burocracia. El problema es cómo realmente utilizamos todas estas herramientas para que realmente generemos un valor agregado y se vuelva estratégico. Entonces, cuando las áreas de calidad se convierten precisamente en áreas y no la calidad como un valor, porque esa es la gran diferencia. Tener un área es un proceso aislado, es un proceso que se encarga netamente en una serie de funciones, pero cuando calidad se vuelve en un valor, en un comportamiento, ahí es donde realmente calidad se integra a los procesos de gestión como valor, como comportamiento, y ahí es donde entra la estrategia, ¿cierto? Estrategia en productividad con calidad, estrategia financiera con calidad, estrategia en los diferentes aspectos del negocio con calidad. Entonces, definitivamente la integración estratégica es súper importante porque ese mindset, esas actividades tienen que ser en pro de ese valor para que realmente pueda ser vivido desde tanto los líderes como hacia los procesos, que al final se traduce en un mejor producto. Ujú. Ujú. Exactamente. A partir de eso, pues tenemos eh, los otros cuatro errores, el exceso de burocracia y documentación, que la documentación es necesaria, pero no tenemos que ser burocráticos. Hablamos de una capacitación insuficiente siempre. Yo creo que hasta ahora no he visto un problema serio de calidad donde haya cuando se hace el análisis de causa raíz, una de las causas siempre casi que por defecto, como que ya lo tenemos programado, es falta de capacitación, ¿verdad? Pareciera que tendríamos que dedicar la mitad de nuestro tiempo a capacitación porque siempre es insuficiente. Y algo que está haciendo pues más presente ahora es la falta de herramientas analíticas modernas, es decir, ya no basta el Excelito, ya no basta el software de análisis estadístico en el que recopilamos la información del mes y entonces la metemos ahí y vemos que salen las gráficas. Como decíamos hace un par de slides, tenemos que ir pues anticipándonos. Y teniendo en cuenta esa visión estratégica y estos 5 errores, entonces veamos eh, con qué nos enfrentamos, cuáles son las limitaciones en la medición. Es una de las cosas importantes. Eh, no vinculamos a la mejora continua. A veces no sabemos ni por qué medimos algunas cosas. Me ocurrió una vez que, y esto genera a veces reportes, ¿verdad? Una vez revisando pues toda la reportería de calidad,
recién asumiendo un rol, me encontraba que al llegar a la oficina tenía ya como 15 correos de reporte de, eh, de calidad, ¿verdad? Y comienzo a preguntar, mira, ¿y por qué tanto? Es que esto lo pidieron por eso, esto lo pidieron por otro. Y comenzamos a quitar reportes. Cuando comenzamos a quitar reportes que eran innecesarios, vimos que realmente lo que teníamos que medir no lo estábamos midiendo. ¿Ya? Y si no medimos, pues ¿cómo sabemos dónde estamos? Falta de contexto, o sea, métricas que no generan acción, es decir, métricas que no van alineadas a lo que el negocio va requiriendo, parte de la alineación estratégica y la necesidad de análisis dinámicos. De nada, yo siempre decía, de nada me sirve venir y ver al día siguiente la autopsia cuando lo que necesito es ir viendo en tiempo real los signos vitales. Es decir, de nada me sirve al día siguiente que me digan, mire, salió todo esto mal, ¿verdad? Cuando pudimos en tiempo real estar viendo qué es lo que estaba pasando y tomar acción, ¿verdad? Sí, Y ahí quisiera complementarte algo, Gustavo, y dime, lo mencionaste muy bien, y es que hoy día, ya con esta visión más moderna que tenemos de la calidad, ya dejamos de hablar un poco más de gráfica, de tendencias, sino que hablamos más de la metodología Data y Storytelling, que básicamente es una metodología para comunicar esos datos completos a través de hechos, que viene siendo precisamente cómo funcionamos los datos, a través de gráficos, que es como queremos la visualización, pero luego viene la narrativa en una sola visión, que es el contexto. Entonces, transformar una sola view que me describa un problema sin tener que decirlo, nada más al interpretar en un solo screen, en una sola página, cuál es tu problema, cómo se describe ese problema y que te genere fácilmente una causa raíz, es precisamente la nueva evolución de los análisis dinámicos. Y ahí es donde entran a jugar precisamente esas herramientas como EUMA algunas veces o también tenemos PBI, también tenemos PAS, etcétera, que son en las empresas que se estamos utilizando para que precisamente esos análisis dinámicos permitan tener esos análisis estratégicos y nos permitan tener un mejor contexto del negocio. Porque pasamos muchas horas creando gráficas, ¿cierto? O interpretando gráficas o interpretando tendencias, pero lo que estamos olvidando es básicamente cómo es esa metodología para comunicar esos datos que le permitan a los usuarios en un tiempo muy corto tomar decisiones reales y estratégicas. exactamente, ¿verdad? Y ahora, pues todo eso es cómo lo llevamos entonces, todas estas limitantes que hemos hablado, los errores, ¿qué hacemos con todo esto? Eh, Y regresemos a nuestro caso, ¿verdad? Hasta aquí, así gestiona la calidad hoy Acme. Todo lo que hemos visto es, imaginémonos que somos Acme y hasta el momento es como vamos. Tenemos nuestro, nuestros reclamos, tenemos pues las herramientas tradicionales que hemos mencionado, los errores. Veamos qué pasa ahora, cuál es el papel clave del gerente de calidad en una ejecución estratégica. Lo primero es eso, que tiene que ser un conector estratégico y lo hemos mencionado muchas veces, ¿verdad? A veces como nos quedamos en el terreno de lo técnico, ¿verdad? De lo táctico. em, y es que muchas veces el idioma de calidad no todo el mundo lo habla, ¿verdad? Hablar de un control estadístico de procesos, por ejemplo, no es algo sencillo si no hay un entendimiento en la compañía. Pero eso no debe ser una limitante para que sepamos cruzar esa barrera, ¿verdad? Y seamos ese conector estratégico. Eh, William mencionaba, por ejemplo, en el diplomado, a veces no hablamos de finanzas desde la perspectiva de calidad o no vemos la incidencia que calidad tiene en las finanzas. Es algo muy importante. Tiene que haber también una evolución del rol, ¿verdad? De cambiar de la visión con la que erróneamente muchas veces estamos de auditor, de donde reportamos, detectamos las cosas, a pasar a ser un facilitador, ¿verdad? Por medio de una comunicación adecuada de datos interdisciplinaria, es decir, que movamos para que las cosas se hagan. Y muy importante, tiene que haber un impacto en resultados. Y ese impacto en resultados no estamos hablando de los indicadores de calidad. Estamos hablando de los resultados de la compañía, de cómo calidad eh, puede, o no solamente puede, sino que debe impactar positivamente los resultados de la compañía. ¿Cierto, Karim?
Correcto, exacto. Y allí es donde precisamente estamos en un mes importante para los negocios. Estamos iniciando año y ahí es donde precisamente debemos definir estos OKRs para desintegrar estos objetivos o para poder alinear estos objetivos que se vuelvan parte de la estrategia del negocio. Y súper importante, cada uno de estos OKRs tienen que tener claro cuál va a ser ese impacto hacia el negocio. Impacto en cuantía económica, impacto en mejoras de indicadores o impacto en gente, porque también cada una de estas herramientas de OKR al final nos desarrollan las competencias de las personas o inclusive mejoran los climas organizacionales. Entonces es una herramienta súper integral, muy global que nos ayuda precisamente a definir todos estos objetivos del negocio y estamos en una etapa crucial. Creo que es muy buena época para hablar de estos OKRs y cómo un gerente de calidad puede conectar esa estrategia del negocio llevando estos OKRs, revisándolo con cada uno de sus líderes, de sus procesos y pues alineando que tengamos una coordinación efectiva para que se ejecuten a lo largo del año, los monitoreemos a lo largo del año y construyamos esas historias de cambio, esos antes y después que nos permitan generar ese valor. De esa forma, los sistemas de gestión se vuelven sistemas vivos, ¿no? No sistemas muy teóricos o muchas veces los llamamos sistemas pasivos. Se Ujú. vuelvan más activos para que realmente generen valor. Ujú. Exactamente. Entonces, justo en ese sentido metamos qué son los OKR. Y algunos seguramente han visto esto, viene de la traducción del inglés, que son objetivos que entregan resultados claves. Si tuviéramos que ponerlo en español, sería, le daríamos vuelta, ¿verdad? Sería un ORC más que un OKR. Sí, tal cual. Pero como estamos muy acostumbrados siempre Sí, al Spanglish, pues así como manejamos el KPI, exactamente. los capas, etcétera, etcétera, pues igual Ujú. nos quedamos con los OKR. Entonces, ¿cómo creamos un OKR de calidad? Lo primero es que los objetivos tienen que estar alineados con el propósito de la organización. ¿Esto a qué suena? A conexión con la estrategia, ¿verdad? Una de las diferencias clave que a veces preguntan, mira, ¿y cuál es la diferencia entre un OKR y un KPI? Una de las diferencias claves es precisamente que están vinculados directamente con la estrategia. La estrategia de la compañía, si bien se revisa cada año, pero hay planes estratégicos que son a mediano o largo plazo. Los OKR van también en ese sentido. Y lo que van a hacer es ayudar a realizar la visión de la empresa. Y la visión pues tampoco está cambiando todos los años. Le pegamos tal vez algún ajuste o algo, pero el querer ser realmente es parte de un plan de trabajo a largo plazo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es nuestro destino? El objetivo lo que nos está diciendo es hacia dónde queremos ir. En este caso, queremos fortalecer el sistema de calidad para reducir en 40% los reclamos de calidad de PepsiCo y Coca-Cola en el trimestre. ¿Te suena este objetivo, Karime, como un OKR? Sí, total, total. Con base precisamente a lo que le está doliendo al sistema, es un objetivo muy claro, es un objetivo desafiante, porque muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿por qué 40? ¿Por qué 30? Pues es muy importante analizar de dónde venimos, ¿cierto? Para que esos objetivos realmente sean realistas, sean tangibles y sobre todo que los podamos mejorar. Entonces, definitivamente, reducir los reclamos es un pilar importante porque al final se traduce en una satisfacción del cliente, ¿cierto? Pero también los reclamos nos permiten muchas veces generar unos mejores desarrollos de producto. Muchas veces la gente piensa que un reclamo es un factor negativo y todo lo contrario. Un reclamo de calidad nos puede llevar hasta un ahorro de costos, un reclamo de calidad nos puede llevar mejora continua y un reclamo de calidad nos puede generar visiones nuevas del negocio. Porque muchas veces los consumidores le dan otros usos y creen que es un reclamo y se manifiestan. Entonces tenemos que estar muy comunicados en entender muy bien a qué se debe el reclamo, si fue positivo, entender muy bien qué pasó para confirmar el reclamo y sobre todo conocer esas tendencias para poder entender muy bien cómo lo vamos a reducir. Entonces, efectivamente, sí, este objetivo está alineado y va en pro hacia el valor agregado del negocio. Ok, bien. Entonces, si estamos diciendo que el objetivo nos está diciendo hacia dónde queremos llegar,
La gran pregunta es cómo sabemos que hemos llegado. O también podremos verlo cómo vamos o cómo sabemos que vamos en el camino correcto. Porque, a ver, vamos a preguntarnos si ya llegamos hasta que ya terminó el viaje, si ya terminó el año, tenemos que ver cada cierto tiempo si vamos bien. Entonces, aquí es donde entra el caer, ¿verdad? Los resultados claves, que deben ser claros, específicos y SMART, ¿verdad? Como los objetivos tradicionales que conocemos, no, en el caso de los OKR, no pierden su cualidad de SMART, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos que hemos llegado? Aquí planteamos tres resultados claves. Vean que aquí ya entran cifras mucho más afinadas, ¿sí? Ya bajamos, o sea, pasamos de una generalidad a algo un poco más específico. Primero, nos planteamos reducir reclamos de clientes de 25 a 15 en el trimestre. Vean que tienen la temporalidad, algo que podemos medir, cumple con SMART. Aumentar el cumplimiento de especificaciones críticas de 88 a 97%. Y este me gusta bastante porque utiliza la palabra crítica, es decir, no se enfoca en todo a la vez, es en aquello que realmente nos va a dar impacto. Y el número 3, disminuir un scrap por formación o soplado defectuoso. Vean que está siendo bien específico también. Probablemente se ha analizado cuáles son ese 80-20 de los defectos. Vean de un 4.2 a 2.0. Entonces, estamos poniendo objetivos, perdón, estamos poniendo resultados claves que son muy claros y específicos. Y debe ser así. Porque si no, si solamente planteamos el quiero hacer tal cosa, pero no planteamos cómo nos vamos a ir midiendo, nos perdemos en el camino. O ese objetivo se vuelve simplemente, pues eso, un mar de buenas intenciones. Porque como dice el dicho, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿verdad? Y hablando de caminos, si se acuerdan esta escena de Alicia en el País de las Maravillas, que se encuentra creo que el conejo, y le dice, ¿cuál camino debo tomar? Y el conejo le pregunta, ¿hacia dónde quieres ir? Y ella dice, pues a cualquier lado. Entonces, cualquier camino estará bien, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los objetivos. Si los planteamos simplemente como buenas intenciones, cualquier cosa que hagamos va a estar bien, entre comillas, ¿verdad? Tiene que ser, eh, y sabemos que no es así realmente, tiene que ser bien específico, bien aterrizado, como estos tres que tenemos acá, que probablemente no sean perfectos, podrían mejorar, y vamos a verlo, ¿verdad? Pero estos nos ayudan, Karima, a ir realmente midiendo la ruta. Sí, tal cual. Recuerden que siempre deben ser SMART. Y yo creo que siempre que tengas un resultado clave, trata de hacerle el filtro, ¿cierto? Que sea específico, que lo pueda medir, que lo pueda alcanzar, es decir, tengo los recursos adecuados para alcanzarlos, que sean relevantes. Esa es la R del relevante. Relevante es que realmente le esté apuntando a esa misión y visión del negocio, ¿cierto? Y por último, la T de Times, que básicamente es que tenga un límite de tiempo. Es decir, cuándo lo vas a alcanzar, ¿cierto? En qué momento lo vas a hacer. No es que básicamente tenga esos resultados claves para toda la vida, ¿cierto? Que eso es lo que no esperamos que pase en el OKR. Que básicamente tenga una ruta de tiempo y creo que es súper importante, como lo mencionaba Gustavo, eh, muchas veces tenemos demasiadas variables y atributos en nuestras especificaciones y en este caso los reclamos es muy importante traducir ese reclamo en la especificación. ¿Qué parte de la especificación es la que está apuntando a solucionar el problema? ¿Es una variable? ¿Es un atributo? ¿Es una característica cualitativa o es una característica cuantitativa? ¿Tengo la especificación correcta? Y si tengo la correcta, y esto es lo que le apuntan, entonces a esa es la que le vamos a hacer ese zoom y nos vamos a enfocar precisamente en esas características para poder cumplir con estos resultados claves. Por eso dicen críticas, porque en este momento es crítica para alcanzar mi OKR, o sea que es necesario que la esté siguiendo y como le vamos a hacer zoom, llamémosle que va a ser como esas hijas favoritas por un periodo de tiempo, la cual las vamos a medir, las vamos a analizar, le vamos a hacer todo el seguimiento, las vamos a interpretar y por último, pues también vamos a reconocer si tuvimos una mejoría o no tuvimos una mejoría. Entonces, súper importante que siempre sean smart. Ujú. Exactamente.
Entonces, luego de definir pues nuestros resultados clave de una manera eh, smart, viene la pregunta y entonces, ¿cómo conseguiremos avanzar? ¿Ok? Porque ya dijimos hacia dónde vamos, cómo lo vamos a medir, pero la gran pregunta es cómo vamos a lograr ese avance. Entonces vienen las iniciativas. ¿Ya? Estas iniciativas tienen que enfocarse en la causa raíz y ser accionables. Es decir, para esto es necesario entonces entender por qué han ocurrido las cosas, por qué tenemos los reclamos, en este caso, ¿ya? Eh, si no, pues vamos a lanzar iniciativas al aire que probablemente no estén alineadas con nuestros resultados clave, ¿ya? Es decir, queremos ir a la derecha, pero vamos y simplemente pedaleamos en cualquier dirección. Ya tenemos que afinar entonces nuestra mira para ir hacia la derecha, si fuese el caso. Y aquí tenemos a modo de ejemplo, pues acuérdense que este es de acuerdo con nuestro caso hipotético. Uno, estandarizar parámetros críticos de soplado. Dos, capacitar a operadores en inspección visual y toma de decisiones. Y tres, implementar auditorías de calidad para asegurar disciplina operativa, que sonarán fácil, sonarán de cajón, pero no lo son, ¿verdad? Estandarizar parámetros no es algo tan sencillo. ¿De qué nos podemos apoyar? Esto puede ser una iniciativa bastante amplia. Entonces, regresando a nuestro caso, aquí hay la gran pregunta, ¿y cómo hacemos todo eso? Y recordemos que por ahí al inicio poníamos con IA. Entonces, ¿cómo hacemos para potenciar un sistema de calidad? Y vamos a hacer un ejemplo súper rápido de cómo crear un OKR, un roadmap con IA. ¿Por qué lo hacemos a través de un roadmap? Venimos hablando pues de ese camino de un estado A hacia un estado B, un objetivo de hacia dónde queremos llegar, eh, cómo vamos a medir ese avance y cómo vamos a impulsar ese avance. Entonces tenemos acá una plantilla bastante sencilla, vean que tiene muchos elementos integrados, pero realmente es sencilla. El propósito, los clientes, objetivos, bloqueos, todos estos elementos son los que nos van a construir nuestro mapa de ruta de los OKRs. Entonces, si lo completamos, por ejemplo, hay que definir un propósito. ¿Qué es lo que queremos? Asegurar que ACME entregue botellas plásticas con calidad consistente, etcétera, ¿no? Ahí lo podemos terminar de leer. Definimos claramente quiénes son nuestros clientes, ¿ya? Esto puede ser cliente interno inclusive, o sea, no necesariamente cliente externo. Hablamos de valor, ya es decir, cómo aportamos valor, es decir, cómo hacemos que nuestros clientes estén dispuestos a pagarnos a nosotros y no a otro por hacerlo, ¿verdad? Y esto es garantizamos botellas exactas, es decir, ¿cuál es el rol de calidad para agregar valor? Eso es lo que nos está preguntando acá desde un punto de vista estratégico. ¿Cuál es el objetivo que lo definimos actualmente? Vean que los OKR está en esencia acá al centro, pero partimos de todos estos elementos previos, perdón, para definirlo. Y lógicamente hay que pensar qué nos puede, qué nos puede dificultar. Esos son los obstáculos, ¿verdad? En este caso, variabilidad, falta de controles, etcétera. ¿Qué cosas podemos aprovechar para potenciar? Es decir, ¿cuál es ese aditivo de nuestra gasolina para que el motor funcione mejor? ¿Cuáles pueden ser nuestras estrategias ya en objetivos a 1 o 3 años, por ejemplo? Hay que definir prioridades porque no todo se puede atender. Por eso es que hacía mucho énfasis en la palabra crítico anterior y cuáles son aquellas acciones claves. Y entonces vean que pasamos ya de un problema inicialmente a tener un objetivo, el propósito y a poner ya elementos bien concretos de qué podría pasar, qué podemos aprovechar, ¿ya? En qué nos vamos a enfocar y cuáles son esas acciones clave. Ya no se queda el OKR simplemente en un conjunto de buenas intenciones, como mencionaba anteriormente, sino que ya se convierte en un plan estratégico. Y la gracia de este roadmap es precisamente eso, que está combinando, si lo ven ustedes en dos partes, lo que está haciendo es combinar o ayudarnos a que la estrategia entre en ejecución, conectando la razón de ser de la empresa con objetivos y acciones específicas. Por lo tanto, podemos decir que está dividido eh, en los diferentes módulos clave que acabamos de ver acá. Y si hacemos una lectura vertical, estamos viendo que la parte de arriba es una parte estratégica, ¿ok? Y la parte de abajo es la parte operativa. Entonces, obviamente cruza por también lo táctico para poder pasar de lo estratégico
a lo táctico. Es decir, partimos desde un propósito hasta acciones específicas y entonces ya se vuelve una forma de gerenciar, que no se queda simplemente en un plan, sino justo en cruzar esos puentes y conectar estrategia, táctica y operación. ¿Cómo lo ves, Karim? Sí, total. Hay un punto importante. Al momento de definir este OKR, no puede ser una herramienta llenado por una persona en un escritorio. Esto es importantísimo. Normalmente un OKR tienes que definir muy claro quiénes son los stakeholders o cuál es ese grupo que va a atender realmente ese OKR, porque al final ese grupo es el que lo va a ejecutar, el que lo va a monitorear, ¿sí? Entonces es muy importante que establezcan muy bien, si estamos hablando de reclamos, que esté el personal operativo de la máquina, el que más sepa, ¿cierto? De cómo conducir la máquina, el inspector de calidad, si tenemos inspector de calidad, la persona de calidad representante del proceso, el líder de manufactura y también los líderes logísticos y o también si tenemos personal de marketing. ¿Por qué? Porque de esta forma ese grupo va a nutrir, ¿sí? Porque no todas esas prioridades que son las que nos vamos a ir a ejecutar, es decir, como lo mencionaba Gustavo, una vez definimos arriba la estrategia y las prioridades y las acciones claves que ven en la segunda parte del OKR es lo que nos vamos a ir a implementar en un periodo de tiempo. Importante, si bien nosotros aquí no lo pusimos dentro de las prioridades de acciones claves, el timeline o el tiempo preciso en que lo vamos a hacer, lo debemos completar y sobre todo quién lo va a hacer, ¿sí? Porque de esa forma estas mismas stakeholders, este mismo grupo que atendió el OKR, lo vamos a monitorear, vamos a completarlo y vamos a estar mostrando el progreso en determinado tiempo para asegurar que precisamente nuestro objetivo le está apuntando a ese propósito del negocio. Entonces recuerden, tener el grupo adecuado es súper importante para nutrirlo, garantizar seguimiento en esas acciones claves y prioridades es súper importante y defina una curva de tiempo para que ese roadmap realmente genere revisiones periódicas y podamos garantizar que está siendo efectivo. ¿Ok? Exactamente. Entonces, algo muy importante, y quiero resaltar esto que voy a dañar esas palabras de Karim, es, esto no lo hace una sola persona. Es imposible. O sea, o como diría mi abuelita en dicho salvadoreño, no es comida de hocicones, ¿verdad? Esto pues requiere cabeza, requiere un grupo interdisciplinario para hacerlo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, algunas consideraciones que ya hemos mencionado. Voy a pasar rápidamente en esto. Alineación con estrategia, ¿verdad? Eso significa alinearnos al propósito del negocio y los impactos en indicadores clave. ¿Cómo los podemos medir? Costos, satisfacción, la parte financiera, ventas, etcétera. ¿Ok? Los resultados entonces se van a enfocar en tres grandes elementos. La generación de valor agregado. ¿Y qué es el valor agregado? Aquello por lo cual nuestros clientes están dispuestos a pagar, aquello que agrega valor, que hace que se decidan por nosotros y no por la competencia. La gestión de riesgos críticos, que ya venimos hablando de gestión de riesgos desde hace ¿cuándo salió la ISO? 2015, más de 10 años, y ya tenemos pues próximamente una nueva versión y continúa siendo ahora un enfoque muy fuerte y la mejora continua del desempeño. Vean que son tres elementos bastante claves. Vamos a pasar rápidamente por acá porque queremos mostrarles un ejemplo con IA, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser entonces 5 usos de la IA? La planeación estratégica, y es lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, para hacer los OKR, no me detengo ahí. La resolución de problemas, vieran que una de las cosas que yo pensaba hace poco era que, eh, pues que teníamos como buenas herramientas o que teníamos una buena metodología para hacer análisis de causa raíz, pero cuando uno ya le pide a la IA que le ayude o que le revise, pues ya, híjole, ellos dicen, "Ah, me hizo falta acá observar tal cosa, ¿por qué no me pregunté esto? Mucho más rápido el análisis de documentos. Ahora le cargamos información, decimos analizame esto. Monitoreo del cliente también para analizar sentimientos, quejas, etcétera. Y ven que ahora la palabra sentimientos, ¿por qué? Porque las compras muchas veces son emocionales. En el mercado de consumidor final, compramos desde la emoción, ¿verdad? Más que para satisfacer necesidades, pero es para satisfacer expectativas y deseos, ¿verdad? Entonces es clave. Y dentro de las organizaciones, la inspección visual, especialmente cuando hablamos de ambientes de producción.
Entonces, retomando una de estas cinco, vamos a, voy a dejar de compartir acá y voy a mostrarles, hemos preparado como hemos hecho en otras masterclass, un pequeño prompt, a ver si lo encuentro acá en mis archivos, eh, para pedirle, vamos a utilizar a ChatGPT para que nos ayude a construir un OKR. Entonces, no vamos a leer todo el prompt a detalle, va a pasar por un poco rápido por tema de tiempo, pero una de las cosas importantes es que hay que ponerle contexto. Entonces, no simplemente decirle, haceme un OKR, no. Hay que situarlo y ponerlo en este caso que asuma el rol de un experto en sistemas de calidad e implementación de OKR. Si fuese algo más específico, le damos todo el detalle necesario. Le vamos a pedir que nos cree un OKR de calidad completo y profesional basado en un ejemplo generado por inteligencia humana, el cual le vamos a adjuntar, pero totalmente personalizado. Para ello le pedimos que nos haga estas preguntas en orden, ¿verdad? Eh, ya tenemos que haber trabajado nuestro roadmap. Ojo con esto, no le vamos a... algo importante con la inteligencia artificial es que es una herramienta. No le vamos a pedir que piense por nosotros. Podemos inicialmente pedirle que nos genere ideas porque estoy en un bache creativo, etcétera. Sí, pero quienes lo construimos somos nosotros. La inteligencia artificial tiene que ser nuestro copiloto, no nuestro sustituto. Imagínense, en los aviones todavía no sustituyen al piloto y al copiloto por mucha navegación por computadora o todos los sistemas que tienen. Siempre las decisiones son humanas. Entonces, vamos a partir del caso que hemos estado viendo, que ya vimos hasta el roadmap, y le vamos a pedir que nos complete todos los elementos que vimos en el roadmap. Le vamos a pedir el propósito, que define pues, clientes clave, en este caso ya los conocemos, cuál es el valor, el objetivo en un formato verbo, impacto, enfoque y propósito, cuáles van a ser los KRs de 3 a 4, que identifique riesgos o limitaciones, cuáles son los aceleradores, que nos plantee una estrategia, prioridad del trimestre y acciones claves. Entonces, con este prompt, no vamos a hacer un copiar-pegar para no estar digitando tanto. Vamos a utilizar la inteligencia artificial más común que estamos viendo o que se ha hecho más popular, digamos, por el acceso, que es ChatGPT. Permítame un momento que no lo encuentro acá en mis ventanas. Acá está. Ok. Y acá le pegamos el prompt. Vamos a borrarle esto acá, ¿verdad? Y le pedimos que lo trabaje. Vean que él empieza a pensar, nos dice, nos confirma, asume el rol eh, y nos va haciendo las preguntas. Pregunta uno, ¿cuál es el nombre? Nos dice que puede ser ficticio. En este caso le vamos a poner Acme SADCB, ¿verdad? Dos, ¿qué productos fabrican? ¿Qué tipo de productos? Y le vamos a poner acá que son preformas para envases PET para bebidas. ¿Ok? Para modelo, o para en este caso sería B2B, business to business. ¿Ok? Eso le está dando contexto, ¿verdad? ¿Quiénes son tus principales clientes, usuarios claves? Vamos a poner en este caso que es Coca-Cola, FEMSA y PepsiCo. ¿Ok? Vean lo que nos contesta, cliente top tier, es decir, altamente exigente en calidad, estabilidad, procesos y cumplimiento. Es un contexto bastante diferente. ¿Cuál es el principal problema? Y tenemos altos reclamos de clientes, de una forma bastante amplia. Ahí nos pone inclusive algunos ejemplos. ¿Cuáles son los indicadores que queremos mejorar? En este caso vamos a seleccionar solamente uno, reclamos por millón o también conocidos como PPM. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en este caso en uno a la vez para que no sea muy complejo y podamos darle una revisión. Nos pide que adjuntemos el roadmap y vean lo que nos dice que va a hacer. Va a evaluar críticamente el roadmap, a ver la coherencia, enfoque, nivel, métricas, recomendaciones de mejora y a completar y entregar un OKR totalmente estructurado. Es decir, lo que está haciendo es ayudándonos a
que lo que hemos pensado, lo que hemos diseñado a través de inteligencia natural o de inteligencia humana, lo aceleremos, ¿verdad? Y nos ayude a crear algo mucho más robusto, más elaborado. Acá se lo estamos cargando como imagen. Ustedes pueden hacer un copiar-pegar, un screenshot, se lo ponen y él es capaz de analizar esta imagen y de ver qué es lo que tenemos. ¿Ok? Nos confirma primero que tenemos una lectura experta del roadmap. Vean qué interesante, qué está bien logrado. Nos pone los chequecitos en cliente, problemas, métricas, conexión natural con control estadístico de proceso, ISO y capa, priorización de variables. Pero vean que acá es donde podemos sacar mucho más valor, oportunidades claras de mejora. El objetivo dice que se parece a un key result, le falta un poco más de inspiración. Los key results habla de cantidad, no de ppm. Vean que ahí ya nos hace eh, una validación lógica. Probablemente estamos queriendo decir lo mismo, pero, o estamos queriendo decir una sola cosa, pero no lo hemos expresado tal cual. Vean que nos identifica que falta un tiempo de respuesta y uno de estabilidad del proceso. Propósito es correcto, pero puede sonar más estratégico y corporativo. La estrategia muy bien orientada y cuáles son las acciones que podemos mejorar. Entonces, en general nos da un 7 de 10. Karime, si yo fuera el encargado de liderar este roadmap y te pido que hagas una revisión, ¿coincidirías con lo que nos está diciendo ChatGPT? Completamente. Recuerden lo que hablábamos de tener una curva de tiempo es súper importante, nos lo está diciendo el chat GPT, ¿cierto? Siempre tener en el OKR el tiempo en el cual vas a alcanzar el indicador, el tiempo también en el momento en el cual se generaron esos reclamos es súper importante, pero también el tiempo en que vamos a poder cerrarlos, ¿no? Para que realmente sea tangible y elegible. Nos lo menciona ahí dentro de los key results como punto clave, pero absolutamente, o sea está muy, muy, muy coherente hacia la realidad que estamos viviendo en las organizaciones y sobre todo también otro punto importante, la curva de horizonte. La curva de Ujú. horizonte, como nos lo mencionaba dentro de las mejoras, es realmente súper importante. Ujú, Sí, y realmente, por ejemplo, el caso que ponía, vean la capacidad, cómo podemos acelerar con la inteligencia artificial. ujú, Cuando pues, revisamos los objetivos, decimos, ah, no, está súper bien porque nos está poniendo un número de 15 a 20 de 25 a 15. Pero en realidad ujú. lo que estamos planteando son ppm. Entonces te dice, hey, aquí hay una incoherencia, ¿verdad? Y a veces Exactamente, eso se nos escapa. Eso es lo que decimos imperceptible al ojo humano, que no necesariamente es una imagen, ¿verdad? exactamente. Sino ese tipo de situaciones que nos suceden, ¿ok? Sí, totalmente. Sí, Ujú, porque al final es el indicador que nos va a impactar realmente al objetivo y al propósito del cual estábamos haciendo el OKR. Entonces, sí, sí, ese punto es súper importante. Y sobre todo que, mira, en estos 19 años que llevo en las organizaciones, vemos muy frecuentemente eso, que en los OKR los resultados claves a veces no tienen nada que ver con el objetivo, ¿cierto? Entonces, sí, todo se ejecuta y se ve todo muy bien, pero ¿por qué no mejoró? Pues no mejoró porque básicamente lo desenfocamos. Entonces, completamente de acuerdo. Ujú. ujú. Ok. Entonces veamos que aquí ya nos crea la versión profesional. Dice, propósito. ¿Ya? Garantizar que ACME entregue performance PET con calidad consistente, estabilidad en el proceso y cero defectos críticos. Una de las oportunidades que nos dijo es que nuestro propósito estaba bien, pero podía tener como más punch, y aquí pues lo está haciendo. Los clientes clave, cuál es el valor desde calidad, cómo ACME aporta ese valor. Vean, el objetivo sigue la fórmula que le pedimos, verbo de impacto, enfoque, propósito, fortalecer la confiabilidad del sistema de calidad para proteger la operación. Ya no es solo ponerlo más poético, es que realmente lo está alineando a la estrategia. Veamos los resultados claves, que es donde nos hacía más sugerencias. Reclamo principal en ppm, ¿ok? eh, Estabilidad en el proceso, cumplimiento de parámetros críticos, scrap por deformación y defecto, y cerrar el 100% de reclamos en menos de 10 días, menor o igual a 10 días calendario. ¿Ok? Ahí ya nos da un horizonte que apunta hacia la atención al cliente. Los bloqueos y obstáculos, sin mayores cambios, aceleradores, con su fortaleza, la relación técnica, liderazgo, estrategias de 1 a 3 años, ¿ya?
Eh, y algo importante, ok, de 1 a 3 años, pero eso es como comerse una vaca. ¿Quién se ha comido una vaca entera? Nadie. Siempre la tenemos que partir en porciones y ya entre varios nos comemos esas porciones. Así sí. Entonces, eso es ir definiendo prioridades del trimestre, eso es ir haciendo los asados para comernos las diferentes, o las sopas, para irnos comiendo las diferentes partes de la vaca. Y vean acá cómo plantea las acciones claves. Para el KR1, alineado alineado a reclamos, nosotros en nuestro roadmap simplemente teníamos las acciones claves. Acá lo está alineando a cada uno de los KR, es decir, lo pone más específico. Entonces es mucho más eh, accionable de esa manera. Y recuérdense también que la inteligencia artificial luego nos va a proponer qué más hacer. Y aquí depende qué más, realmente qué es lo que queremos hacer, porque si simplemente vamos siguiendo lo que él nos va diciendo, podemos caer en la deriva, puede comenzar a alucinar. Entonces tenemos que ser eh, un poco más críticos nosotros en ese sentido. Eh, Coincidíamos con Karima de que nos hizo muy buenas observaciones. Yo acá lo que le pediría es mejorarme esto un poco más. Veamos qué le podemos preguntar, Karime, para buscarle mejor a este OKR. Bueno, pues básicamente podríamos pedirle algunas recomendaciones adicionales en cuanto a cómo mejorar esas PPMs de reclamos, ¿no? En específico. Ujú, ujú. ¿Ok? Vamos a ver aquí una pregunta rápida, ¿ya? Y vean que acá ya me dicen, no estamos haciendo el roadmap bonito, sino que haciendo que realmente baje las ppm. Entonces, vean que nos pone las recomendaciones en dos capas. Primero, cómo mejorar el roadmap y segundo, cómo tocar las ppm de forma técnica y sostenida. Vean qué directo es, de una forma no cosmética, ¿verdad? Interesante cómo lo pone. Entonces, recomendaciones para el roadmap, separar claramente el outcome del output. ¿Ya cuál es el impacto real con lo que hacemos? Bien interesante y una recomendación práctica. En cada revisión mensual, prohibió discutir acciones si antes no se revisan resultados. ¿Ok? Es decir, no es solamente hicimos o no hicimos, sino que fue lo que pasó. Nos sugieren un KR de estabilidad estadística, y esto es interesante porque solamente habíamos puesto algo sobre SPC, ¿verdad? Sobre control estadístico de proceso, pero no lo hemos puesto de una forma específica. Aquí sí, ya nos pone nuestro CP y nuestro CPK mayor a 1,33, los que con Karim conocí hace muchos años como TICI con otros nombres, ¿verdad? Pero que son los mismos y me han servido durante 14 años de experiencia. Roadmap por horizonte temporal, ¿verdad? Ya lo va separando un poco más para tener claro corto, mediano, largo plazo. Formalizar el rol del turno nocturno, interesante. Incorporar revisión de riesgo. ¿Ya? Son elementos que se pueden incorporar al OKR. Y acá pues ya se va un poco a la parte más específica de forma efectiva para atacar las ppm. No lo vamos a leer todo, ¿verdad? Sino simplemente por temas de tiempo, únicamente los grandes temas. Primero las ppm que se pueden evitar, clasificar las ppm, que va a ser importante, es decir, vean que va todavía separando más fino, ya no solamente es un asado, sino es un asado de puyazo o de entraña o de qué es, ¿verdad? Ya va hilando mucho más fino. El cambio de mentalidad, entender que ppm no es lo mismo que reclamos, y sí, efectivamente no son lo mismo, y es parte de lo que mencionaba muchas veces, que el idioma de calidad a veces mm, nos cuesta un poquito comunicarnos, que nuestras acciones correctivas y preventivas sean con criterio estadístico, ¿verdad? No únicamente así nomás la clásica falta de capacitación, métrica en puente, ppm proyectado, bajar ppm sin subir scrap, lo cual es clave, porque puedo bajar las ppm, pero eh, incrementar el desperdicio por otro lado. Y vean acá, tu roadmap muy honesto, va por el camino correcto. Antes nos había dicho que tenía un 7. Vamos a preguntarle ahora finalmente, y con eso terminamos nuestra interacción con la IA, que ahora, ¿qué calificación le pones al roadmap eh, basado o mejor dicho, en una escala de 0 a 10? Antes nos había calificado con un 7.
Veamos ahora. Sigue manteniendo. Perdón, antes de las mejoras 7 y después de las propuestas 8-8. Ven qué interesante, ¿por qué no un 9-5 o un 10 si queremos todavía tener ese enfoque de mejora continua de ir fortaleciendo más nuestro OKR? ¿Coincides, Karim? ¿Me pasamos de un 7 a Total. un 8-8? Total, mire que en el 8-8 básicamente está todavía siendo muy táctico, pero a la vez muy bueno. Mire que hay un punto muy importante que en mi experiencia en la parte de reclamos se logra solo con la madurez y es desglosar esas ppms en secciones, que es lo que llamamos muchas veces ppms por causa, ¿sí? Porque no necesariamente esas partes por millón o la cantidad de esos defectuosos la tenemos que medir al final de una línea de un proceso o cuando finalices un servicio. Tienes que entender muy bien el flujo por donde se hace servicio de ese producto y empezar a desgranarlas para saber realmente en dónde tienes que enfocar esas ppms, que es lo que le atañe directamente el reclamo. Y ya luego, cuando pasan un nuevo 5 ya empezamos a hablar del riesgo, porque es que son como etapas de madurez. Es lo mismo como cuando crecemos y nacemos. Primero tenemos que sentarnos, gatear, caminar y luego correr. Lo mismo pasa con el OKR, ¿cierto? Son como esa curva de mejora continua y que te va llevando desde lo básico, como nosotros arrancamos, hacia una etapa media, que es cuando ya empiezas a hacer una mejor análisis de datos, una reacción en tiempo real, se comunican las personas en el piso, le haces más control y seguimiento, las personas al estar involucradas saben del defecto y logran reaccionar más rápidamente, tienes una mejor infraestructura, máquina, proceso, etcétera, que te va a permitir de una u otra forma reducir esos tipos de defectos y ya luego vienen los riesgos, ¿no? Donde básicamente los riesgos ya te hablan más de predicción, te habla más de si el riesgo realmente estaba en 5 y lo llevaste a menos o estaba en 10 y lo llevaste a 5, o sea, y te habla un poco más, analiza el riesgo para que tengas un enfoque más preventivo y predictivo que mejores un poco más la funcionalidad del OKR. Ujú. Me parece Ujú. muy bien. Sí, algo muy importante, si bien, gracias, Karim, si bien tenemos que estar continuamente buscando la mejora, ¿verdad? Tampoco nos quedemos en parálisis por análisis, en buscar que ChatGPT nos diga 10. A ver, esto es, y Karim lo decía muy claro, es madurez y la madurez se va construyendo, se va caminando. Si vamos iniciando con un OKR que está calificado en un 7, 7,5, podemos iniciar. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a tardar demasiado y vamos a poner más iniciativas y más cosas y vamos a caer en el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Verdad? Entonces es importante tampoco perdernos en todo lo que nos puede dar la inteligencia artificial. Insistimos, es nuestro copiloto, nuestra herramienta, pero no sustituye nunca al criterio profesional, no sustituye nunca al humano. Bien, para ir concluyendo, tenemos que la calidad pues no se alinea, si la calidad no se alinea a estrategia, no solo pierde relevancia, pone en riesgo al negocio. ¿Esto qué requiere? Pues gerentes de calidad que transformen su rol actual a gerentes estratégicos. Entonces, necesitamos crear un sistema de calidad alineado al negocio. Para ello, desarrollar y potenciar con inteligencia artificial los roadmaps de OKR o las rutas, los mapas de rutas de nuestros objetivos y resultados clave. Y justo lo que decía, la inteligencia artificial puede ser el copiloto gerencial para aplicar una mejora continua acelerada. La gran ventaja, pues, es que algo que a nosotros nos toma revisar media hora lo hace en algunos segundos. Y bien, llegamos a la parte de respuestas, preguntas y respuestas, perdón, mientras eh, van poniendo sus preguntas en el enlace que nos pusieron con la clave de SLI. También pueden dejarlas en el chat para si quieren hacerlo más directo mientras pues preparan sus preguntas y las leemos. Pues les recordamos siempre que estamos por iniciar nuestro curso de gerencia de calidad y procesos. Estamos iniciando el miércoles 18 en horario de 6:45 a 8:45. Es un diplomado con enfoque ejecutivo, gerencial, ¿verdad? Pueden pedir información acá directamente o también pues al número que aparece en pantalla o escribiendo el correo de información @ causa y solución. Eh,
si mencionan que han participado en nuestra masterclass, o bueno, pues tenemos el registro de quienes están, obtienen inmediatamente un 25% de descuento en la inscripción, válida hasta el 10 de febrero. Así que estamos todavía a tiempo em, de aprovechar esta oportunidad. Vamos entonces con las preguntas. Em, Veamos qué tenemos en la plataforma. Tenemos algunas preguntas, pero vamos a priorizarlas. Dice, ¿cómo priorizarían las iniciativas del OKR Roadmap con recursos limitados y presiones operativas diarias? Karime, te cedo la primera. Y pues bueno, como decíamos nosotros al inicio, no necesitas tener un OKR perfecto, pero lo más importante es que tu OKR identifiques muy bien el grupo que va a participar. Si es limitado, que tengas muy claro que ese mismo equipo tenga el tiempo, que sea parte de la solución del problema, y sobre todo que las prioridades las puedas poner en un listado y hazle un análisis de priorización con ellos mismos. Podemos encontrar allí muchos quick win, es decir, actividades que son de alto impacto, te va a ayudar con el problema y de muy baja necesidad de recursos, ¿sí? Estamos llenos de esos quick wins en nuestros procesos y en nuestros OKRs. Entonces, trata que esas prioridades que hayas definido con esos resultados claves, trata de hacerle un análisis de priorización alto, medio, bajo. No necesitas una herramienta súper sofisticada. Puedes hacer algo muy sencillo, evaluarlo alto, medio y bajo con ellos mismos. Y si te está dando un impacto alto y una necesidad de recursos bajo a cada actividad, esas son las que tienes que iniciar y arranca. ¿Sí? Entonces, mi invitación es que básicamente le hagas una priorización a esas actividades claves que vas a ejecutar para que realmente puedas aprovechar los recursos que tienes en tu organización. Exacto, creo que de verdad duele y que no necesito tanta cosa para hacerlo, ¿verdad? Los Correcto. famosos quick wins. La segunda, ¿qué acciones debe tomar el gerente de calidad para pasar de jefe de cumplimiento a socio estratégico sin perder control ni credibilidad? Uy, qué pregunta más interesante esta, ¿verdad? Yo pensaría que, a ver, no es un cambio de rol como tal, o sea, no necesitamos cambiarle el nombre ni al gerente ni nada por el estilo, sino es un cambio de enfoque, es decir, cruzar esos puentes donde simplemente pasamos de decir no cumple y te rechazo a decir, mira, esta desviación nos ha costado tanto, nos expone a este riesgo o nos retrasa en esto, ¿verdad? Pasar a ser pues un poco más predictivos, no solo históricos, es decir, no solamente contar la historia de ayer ya pasó, ¿verdad? Sino adelantarnos y decir qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Es decir, ser como ese socio estratégico de la operación. em, no tener como ese enfoque de policía, sino pues ser una autoridad técnica, porque obviamente el gerente de calidad tiene que serlo, ¿verdad? Pero, y si bien mantiene ese rigor, ¿verdad? Porque es un guardián de las especificaciones, de los requisitos del cliente, pues no solamente es decir, te detengo el proceso y ya, ¿verdad? Sino es como impulso para que mejoremos en plural, primera persona, ese proceso. Entonces, creo que esa credibilidad del gerente no viene de decir no a todo, sino de saber cuándo sí, ¿verdad? O sea, sí, pero de esta forma, es decir, sí, pero velando por el cumplimiento de los intereses del cliente. Vamos con la tercera y última por tema de tiempo, Karina. Te toca también esta. ¿Cómo podemos integrar la inteligencia artificial de forma práctica para anticipar reclamos y variabilidad en el proceso? Bueno, pues básicamente lo primero es conocer muy bien tu proceso, es lo principal, o sea, porque la IA es una Ujú. herramienta que te va a ayudar a complementar. Entonces, lo primero es conocer muy bien cuál es tu problema, ¿sí? Porque todo lo que hagas a nivel de gestión de calidad describe cuál es el problema o cuál es la oportunidad, porque recuerda que oportunidad es algo de mejora. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Qué necesariamente tengo que hacer? ¿Qué tengo hoy y a dónde debería llegar? Después de que tengas claro muy bien tu problema, en dónde estás y a dónde debería estar, utiliza IA para que IA básicamente te ayude a definir muy bien esos resultados claves
Y apóyate mucho en estos OKRs. Para mí OKRs es una herramienta súper beneficiosa de mejora continua, donde ella básicamente nos da esos brainstorming, ¿no? Esa lluvia de ideas para pulir tu proceso y para lograr pues esa mejora continua. Y algo muy importante para que sea de forma pragmática y pueda tener mucha credibilidad, traduce todos tus problemas en dinero, porque de esa forma se logra hacer ese match con lo estratégico del negocio. Cualquier problema que tengas de calidad, si lo pones a nivel de cuantía en una métrica y eso lo traduces en dinero, inmediatamente va a llegar al corazón del negocio y todos los ojos van a estar expuestos en ellos y van a aparecer los recursos que antes pensabas que no existían. Entonces, esa sería mi recomendación. Ok, bastante alineado, ¿verdad? Y me gustó mucho lo primero, conocer el proceso, eh, porque a veces ahí está el problema. No lo conocemos y queremos llegar con una herramienta y aplicarla, ¿verdad? Esto es como reparar un carro, ¿sabes? Ok, podemos saber, yo conozco mi carro, pero no sé de mecánica, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no conozco, pues, cómo funciona, ni siquiera qué tipo de aceite utiliza, puedo, en lugar de arreglarlo, puedo terminar descomponiéndolo. Y vamos a agregar una pregunta más que está muy interesante. Dice, ¿qué tanta información es suficiente para hacer uso de la inteligencia artificial? Pregunto por el data leakage y la información sensible. Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Puede ser incómoda en algunos casos y el punto yo creo es que no necesitamos mucha información, ya se necesita la información correcta. ¿Cuándo es suficiente? Cuando tenemos datos consistentes, cuando tenemos datos que son confiables. Es decir, no necesitamos el famoso Big Data, ¿verdad? Sino datos que realmente sabemos que son correctos, que han sido bien tomados. Ya, si queremos trabajar con algo histórico, si tenemos datos de 3 meses, ya es suficiente. Si tenemos 100 registros para una variable crítica, ya podemos comenzar a analizar patrones. Es decir, más que meterle 20.000 datos, lo que necesitamos es una calidad de datos. Em, 30 reclamos bien clasificados, creo yo que podrían hablar mejor que 1.000 reclamos mal registrados, ¿verdad? Especialmente por lo que mencionaba Karime también en algún momento de poder clasificar y poder hacer PPM por causas que es muy relevante. Entonces, eh, no se trata tanto de cantidad, sino de calidad de datos, ¿verdad? Y yo creo que con la parte de información sensible, pues habría que ver con la gente de TI de la compañía, a ver si tenemos, por ejemplo, estamos utilizando un Copilot que viene integrado con Office, pues hay cierta confianza, ¿verdad? O qué tanto nos permiten según las políticas de la compañía. Hay algunas generalidades, como por ejemplo información de alto riesgo, eso se consideran datos personales, correos electrónicos, información de los clientes, o sea, ahí ponemos el nombre, pero ya poner otra información, eh, datos de proveedores, por ejemplo, información regulatoria, costos, márgenes. Por ahí sí suele haber un poco de como de más precaución, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos datos que no generan mucho riesgo? Pues datos agregados, tendencia, variables, inclusive podemos ponerles otros nombres, conteos, frecuencias. Entonces, algo importante es que la IA no necesita saber quién, necesita saber qué y cuándo ocurren las cosas, ¿verdad? Entonces, no necesitamos ponerle eh, datos proporcionados por fulanito de tal con número de identificación tal, no, ¿verdad? Simplemente los datos, eh, ya, es impersonal, ¿verdad? Entonces, eh, es más bien confiabilidad de los datos, no entrar en paranoia de que todo se va a fugar. No, inclusive ven que nos dice ponle nombre a la empresa, puede ser real o ficticio. Eso sirve mucho para crear un proyecto dentro de la inteligencia artificial, e identificar las cosas, ¿verdad? Pero no le voy a poner mi razón social si creo que eso es algo que me puede afectar. Entonces, resumiendo, es más un tema de calidad de datos, ¿verdad? Más que de cantidad de datos. Y bueno, llegamos ahí al final de nuestra masterclass. ¿Algún mensaje final, Karina? No, básicamente pues agradecerte en una sesión muy productiva y pues bueno,
invitarlos a todos los asistentes que participen a este diplomado donde hablaremos no solamente de OKR, hablaremos de muchas más herramientas que nos ayudarán de una forma práctica, sencilla, a lograr esa mejora continua y a través de la experiencia poderlos enderezar para que realmente ustedes puedan irse con estas herramientas y usarlas de una forma consistente y efectiva. Entonces, pues nada, aquí estamos para ayudarlos desde nuestra experiencia, que ya pasamos por esos roles de coordinadores, de gerentes de calidad, etcétera, y podemos de una u otra forma nutrirlos en sus procesos de mejora continua en sus organizaciones. Ok. Muchísimas gracias, Karime. Pues de mi parte, solo agradecerle a todos por su presencia, invitarlos también a que formen parte de nuestro diplomado. También agradecerte, Karime, por tu apoyo en esta clase. Continúo aprendiendo contigo desde hace 14 años y seguramente seguiremos Yes. aprendiendo. Así que muchísimas gracias. Que estén todos muy bien. Nos vemos entonces en el diplomado. Hasta luego. Feliz noche, hasta luego.